Capítulo 216. No estaba seguro de si debería estar decepcionado o no cuando entró al templo central. El interior se inclinó un poco cuando entró en una pequeña cámara subterránea, un lugar perfecto para una bóveda secreta del tesoro. Lo que encontró en su lugar fue solo un maldito arbusto, árbol, cosa. Mientras lo miraba, en realidad le pareció un poco extraño que su Sagacity of the Malefic Vapor no arrojara un fragmento de conocimiento. Su habilidad de herbología tampoco le estaba dando ninguna idea de qué demonios estaba viendo. Afortunadamente, el sistema aún se ajustaba y ofrecía una buena explicación mientras usaba identificar. Ancient Celerita Musa, Ancient, esta planta se ha cultivado a partir de una antigua semilla de musa y le ha dado nueva vida con la llegada del sistema. También comúnmente llamado árbol de plátano, esta planta produce diferentes tipos de plátanos, un tipo de fruta única en el planeta Tierra recién integrado. Este árbol se ha conectado íntimamente con el concepto del tiempo a través de medios desconocidos, lo que hace que su patrón de crecimiento sea altamente impredecible. Destruir este árbol tendrá efectos impredecibles, y usarlo en cualquier tipo de creación alquímica requerirá que primero lo anclemos en el tiempo. Solo puede crecer en ciertas áreas con intensas cantidades de maná. Aprendes algo nuevo cada día. Jake realmente pensó que los plátanos crecían en los árboles, algo que el sistema reconoció. Quizás fue solo ser muy amable con estas cosas nuevas y dar toda esa información dulce. De cualquier manera, fue muy apreciado. En cuanto a la musa de plátano en sí. Bueno, esta era sin duda la hierba más rara y poderosa que Jake había encontrado. Sintió la presión de pie frente a él mientras observaba la extraña planta. Parecía que estaba creciendo en tiempo real. Al menos lo era hasta que de repente dejó de serlo. Aproximadamente un minuto después, una parte de él de repente comenzó a crecer en la dirección opuesta, en otras palabras, comenzó a retraerse en sí mismo como si el tiempo se hubiera invertido. Eso fue probablemente porque el tiempo se invirtió, este era un árbol del tiempo, musa del tiempo. Lo que sea. De todos modos, un poco impresionante, no voy a mentir. No era muy grande, solo unos 5 metros de alto, aunque era bastante ancho con sus hojas grandes. No había nada más en toda la cámara subterránea aparte de algunas otras hierbas menores que Jake decidió que bien podía recoger. Mientras estaba allí considerando eso, algo sucedió en la planta. Uno de los crecimientos con forma de flor de repente pareció florecer cuando 4 pequeños bultos comenzaron a crecer. En menos de un minuto, las protuberancias tomaron la forma de plátanos antes de que se detuviera el crecimiento. Fueron, para sorpresa de nadie, plátanos. Amarillo y maduro, luciendo justo como lo que Jake estaba acostumbrado a comprar en el supermercado. Jake estaba bastante seguro de que las bananas modernas se criaban selectivamente o algo así, pero ¿quién se va a quejar de las bananas que se ven deliciosas? Se acercó al árbol, sí. Jake había decidido llamarlo simplemente árbol porque se parecía un poco a un árbol, y sintió que pasaba una barrera extraña cuando se acercó. Sintió como si el tiempo se afectara muy levemente en el área a unos pocos metros a su alrededor. Usando Identifique en los plátanos, Jake estaba un poco desconcertado. Celerita banana, raro. Como una banana de la antigua Celerita musa, esta fruta contiene intensas cantidades de maná de afinidad con celerita con efectos que mejoran la agilidad. Esta fruta se puede utilizar en muchas creaciones diferentes y es especialmente adecuada para frascos y elixires. Debido al origen de este plátano, será devuelto a los ríos del tiempo si se aleja demasiado del árbol. Consumir o transformar la fruta anclará las energías en el tiempo, eliminando este efecto. Más 3 agilidad al consumir. Este fue el segundo tesoro natural que había visto que solo indicaba cuántas estadísticas daba, el primero fueron los hongos Argenten Vitae en la mazmorra de desafío. Estos plátanos fueron claramente un paso mejor, dando 3 estadísticas cada uno. Con 4 de ellos, eso era solo 12 de agilidad libre. Bueno, no del todo gratis, como con la mayoría de las cosas, había un límite. Jake había considerado en un momento si los niños ricos y privilegiados del multiverso no podían hacer que su mamá y su papá les dieran una montaña de elixires y todo eso e instantáneamente hacer que sus hijos fueran absolutamente abrumadores para su nivel, pero eso, afortunadamente, no fue así.
Es una cosa. Billy le había explicado que el límite era bastante bajo y se basaba completamente en el nivel de carrera. Para el nivel 1 a 24, también conocido como grado F, podría obtener 3 estadísticas por nivel de carrera. Para A-Grade, puede obtener 5 por nivel y D-Grade 15 por nivel. Esto finalmente resultó en que Jack tuviera un límite máximo de bonificación de estadísticas por consumir cosas que actualmente se encuentran en 585. Por supuesto, ya había usado un poco de eso. Jack había comido hasta llegar a un total de 86 estadísticas ganadas. 51 en vitalidad, 25 en dureza y 10 en fuerza de voluntad. Las estadísticas provenían del elixir que había consumido después de despejar la mazmorra del Valle de los Colmillos, la jodida mezcla que había hecho para despejar la mazmorra de desafío y el mural con la historia de Moldavec Vapor en esa misma mazmorra. Sí, cosas como ese vislumbre también cuentan para este límite. Este límite era prácticamente todo lo que podía obtener de fuentes externas. Sin embargo, había una gran diferencia entre esto y algo así como el equipo. En primer lugar, contaba para los valores base y, en segundo lugar, no había límite para aumentar cualquier estadística. Esto significaba que Jack podía ir a beber elixires que aumentan la percepción y obtener 499 percepción en su nivel actual si así lo deseaba. Lo cual él quería, pero ese no era el problema actual. El problema actual era que estaba bajo presión de tiempo frente a un árbol del tiempo gigante que realmente quería y, según todas las descripciones que circulaban, había algo de magia que realmente no entendía. Entendió que no podía simplemente tomar los plátanos que crecían en el árbol. Tal vez podría ponerlos en su almacén, pero tenía la sensación de que no saldrían como él quería. La barrera alrededor del árbol probablemente era lo que los mantenía maduros como estaban actualmente, y tendría que encontrar una manera de anclarlos antes de usarlos en cualquier creación alquímica. Bueno, con los 4 plátanos que acababan de crecer, los ancló de la manera más fácil posible mientras agarraba el primero y lo pelaba. Has asimilado una poderosa energía de agilidad. Más 3 agilidad. Maldita sea, estos son buenos, dijo en voz alta mientras lo masticaba. Siempre le habían gustado los plátanos. Eran como el caramelo de la fruta y caben en cualquier buen batido. El pastel de plátano también era bueno. Jaque no dudó en comerse a los 4, obteniendo un dulce total de más 1-2 de agilidad. Si todo salía bien, esto sería solo el comienzo, ya que Jack sacó un objeto que no había usado durante mucho tiempo. Su omniherramienta. Omnitool, raro, un favorito para casi todas las profesiones. Esta herramienta está hecha de un metal líquido que puede adoptar cualquier forma preprogramada que desee el usuario. Si bien no es adecuado para el combate, tiene una aplicación increíble cuando se trata de realizar casi cualquier tarea recreativa. Encantamientos, autorreparación. El artículo que olvidó aproximadamente el 99% del tiempo y debería haberlo entregado por completo a algunos de los artesanos en Haven, por lo que no se quedó inútilmente en su almacenamiento espacial como tantas otras cosas. De todos modos, con eso en la mano, lo transformó en una pala gigante. Ahora, ¿Jack tenía alguna idea de si podía robar el árbol de plátano? No, en absoluto. ¿Cómo moverlo correctamente? Por supuesto que no. ¿Era posible que solo pudiera crecer dentro de este templo, y él simplemente lo mataría? Seguro que lo era. ¿Apostó al 100% en su valle contando como un área con cantidades intensas de maná debido al pilón? Seguro que lo hizo. Jack estaba arriesgándose al 100% cuando decidió desenterrar todo el árbol y llevarlo con él para dejarlo caer fuera de su cabaña solo para obtener un árbol de plátano genial. Sí. Sí, él era. Mierda, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mato un árbol y sigo teniendo algo raro, árbol del tiempo, musa, cosa con la que puedo jugar, pensó Jack mientras comenzaba a desenterrarlo, encontrándolo un poco molesto cuando la tierra se movió al azar de donde acababa de salir. Desenterrado de la magia del tiempo y todo eso. Jaque simplemente iba a arriesgarlo todo e intentar robarlo. Sabía que era un movimiento de alto riesgo y alta recompensa, pero si era sincero, no estaba seguro de que alguna vez regresaría aquí.
Este templo estaba en un área que estaría llena de nuevos grados de dentro de un día o dos una vez que notaron que Prima estaba muerto, y un nuevo alfa reclamaría el árbol. ¿Podría Jack simplemente matar a ese nuevo alfa? Claro, pero estaba bastante seguro de que no sería amable con él y salvaría las bananas. Entonces, Jack lo habría cortado o intentado algo similar de todos modos. De ninguna manera lo dejaría aquí. También estaba muy lejos de Haven, y no era como si pudiera ubicar a alguien aquí. Incluso Misty y Hawkeye no estarían a salvo en el templo con el tipo de bestias que vio en el lugar. Finalmente, Jack se dio cuenta de que tenía que cavar alrededor de la barrera del árbol para que la tierra no se volviera a colocar todo el tiempo. Árbol estúpido. Entonces, cavó alrededor del árbol justo donde estaba la barrera en un radio de 3 metros más o menos. Tomó alrededor de 2 horas, lo que aún dejaba mucho tiempo para regresar. Perderse el Congreso Mundial nunca había sido una opción. Preferiría decir al diablo con este árbol y volar de regreso de inmediato si conseguirlo significa perderse la reunión. Porque aunque a él no le importaba mucho toda la mierda política que estaría pasando, eso era algo que Miranda debía manejar, había algo que realmente había estado esperando con ansias, conocer a su familia. Solo estaba dispuesto a pasar este tiempo para recuperar el árbol porque tenía tiempo. Solo quedaba un problema menor. Ahora, ¿cómo llevo esto? Miyamoto limpió su espada mientras esperaba, no porque esperara usarla, sino para despejar su mente a medida que se acostumbraba a su cuerpo reformado. Su túnica azul estaba en impecables condiciones, y él estaba listo. Su bisnieta ya esperaba en el pilón junto con su nieto y uno de los gerentes. También se había enterado de que los otros 2 pilones se habían preparado, cada uno con 4 personas. Esto significaba que el clan Noboru tendría 12 representantes presentes en el Congreso Mundial. Sus preparativos habían sido excelentes, y Miyamoto estaba especialmente ansioso por ver finalmente a las élites de la Tierra. Jacob bebió una taza de café mientras leía los últimos informes y se preparaba para su reunión final antes del Congreso Mundial. Los pilones tenían la capacidad de vincularse y conectarse entre sí, lo que sin duda fue una de las principales razones del Congreso Mundial, ya que requería que el propietario, el señor o alguien con una profesión de asistente se reuniera con otro representante. Naturalmente, la Santa Iglesia ya había conectado sus 3 pilones para facilitar mejor la cooperación. La esperanza de este Congreso Mundial no era solo vincularse con algunas de las facciones restantes, sino que tenían como objetivo al menos llegar a algún tipo de acuerdo con el 90% de los demás poseedores de Pailan. Caleb se mecía de un lado a otro con su hijo mientras se tomaba el tiempo para aclarar su mente y relajarse antes del Congreso Mundial. Maja estaba con él mientras hablaban sobre la próxima reunión, no solo entre los muchos líderes de facciones de la Tierra, sino también la reunión con Jack. Había muchas personas poderosas en la Tierra, y aunque Caleb creía en Jack, todavía estaba preocupado como lo estaría cualquier miembro de la familia. No se habían visto en más de medio año, y decir que habían pasado muchas cosas durante ese tiempo sería quedarse corto. Su único consuelo eran las palabras que Umbra le había dado en un mensaje divino de que su hermano estaba bien. Además de eso, solo había escuchado algunos vagos rumores que podrían o no pertenecer a Jack. Tenía que ser honesto, sería bueno volver a ver a su hermano mayor. Recuerden, no buscamos relaciones hostiles con ninguna facción. Vaya a lo seguro, sea cortés y reconozca que algunos pueden estar asustados, al menos al principio. Esta será la primera vez que muchos vean a un resucitado, es nuestro trabajo hacer que la primera impresión sea agradable, dijo Priscila con una gran sonrisa a las 3 personas en la habitación con ella. Una de esas personas era Casper, que parecía estar escuchando, pero en realidad estaba más ocupado pensando en lo mucho que no quería asistir al Congreso Mundial y, al mismo tiempo, en lo mucho que odiaría perdérselo. Por un lado, significaría conocer a muchas personas que lo odiarían por defecto solo porque era un no muerto, su aura general amplificada por sus poderosas habilidades de maldición tampoco ayudaría. Por otro, sería bueno volver a ver a Jack e incluso a Jacob. Al menos esperaba que así fuera. No estoy usando un maldito vestido, dijo Carmen mientras miraba a la otra mujer entrar en la habitación. Nadie dice que tengas que hacerlo, respondió la mujer mayor encogiéndose de hombros.
Solo recuerda que no vamos a pelear. ¿Quién sabe si seremos capaces de luchar? Sería bastante tonto si el primer Congreso Mundial terminara en un baño de sangre. Eso suena más divertido que sentarse alrededor de una mesa con luces tenues hablando de comercio, suspiró Carmen, molesta por tener que asistir. La mujer frente a ella era la actual señor de la ciudad mientras ella había tomado el título de dueña de la ciudad. Se llamaba Pam, y la única razón por la que Carmen la había elegido era que era la única con la que se había llevado bien de todos los supervivientes molestos con los que se había encontrado hasta ahora. Ah, y ella era su antigua entrenadora de boxeo. ¿Quién sabe? Tal vez suceda algo divertido, dijo Pam con una sonrisa mientras olfateaba el aire. Sin embargo, una cosa que estás haciendo antes de la reunión es ducharte. Sin discusión. Muchas otras facciones alrededor de la Tierra se prepararon a medida que se acercaba el evento geopolítico más importante. Un encuentro entre todas las facciones más destacadas del planeta. Sería el momento de forjar alianzas que podrían durar siglos por venir. Ninguna facción se atrevió a tomárselo a la ligera. Todos con el más mínimo indicio de competencia sabían esto, e incluso si no tenían la inteligencia, la mayoría al menos todavía tenía habilidades de intuición relacionadas con ser un señor de la ciudad, haciéndolos conscientes de lo importante que era. Jake, ¿qué diablos estás haciendo? Miranda gritó mientras se paraba medio asustada en el pilón cuando vio una figura descender cargando lo que parecía una pequeña maldita isla con una planta en ella. Su respuesta fue lanzarle a Neil, que estaba a su lado, una mirada mientras sonreía. Gran agujero, allí ahora, dijo mientras señalaba el suelo junto a la cabaña. ¿Quieres? Preguntó Neil antes de que Jack simplemente lo mirara. Neil suspiró y usó su magia espacial para crear un agujero en el suelo teletransportando un cubo de tierra. Una tarea que había hecho mucho en estos días, ya que había ayudado con los esfuerzos de construcción en el fuerte. Jake felizmente dejó caer el árbol mientras comenzaba a llenarlo con tierra y trataba de asegurarse de que sobreviviera. El vuelo de regreso seguro como el infierno tomó un poco más de lo esperado. ¿Quién hubiera pensado que volar con un tesoro natural de rareza antigua llamaría la atención? Bueno, debería haberlo adivinado, de cualquier manera, el árbol de plátano fue devuelto a salvo con 9 minutos restantes. Necesito una ducha, dijo mientras estaba allí, cubierto de tierra. Al menos había logrado inyectar suficiente maná en el encantamiento de autorreparación durante el vuelo de regreso para que su ropa volviera a estar en las mejores condiciones. Entonces date prisa. Miranda gritó, su pánico superó su moderación habitual. Caray, estoy en eso, dijo Jake mientras saltaba al estanque y entraba, nadaba un poco antes de saltar y, con su maná, empujaba toda el agua y se secaba. El mismo apagado. Se usó una purificación de alquimista final en sí mismo por si acaso. Muy bien, listo para ir, dijo mientras se quedaba allí mirándolos, todos mirándolo un poco vacilantes antes de que Lillian finalmente hablara. Hicimos un tipo de plan para ir con más vestimenta formal. A lo que Jack tuvo la respuesta perfecta. Disculpe, esto es piel y cuero de jefe de mazmorra de primer nivel. Que fue lo más lejos que llegaron antes de que un mensaje del sistema apareciera frente a Jack y Miranda, advirtiéndoles que quedaba un minuto. Jake también había recibido uno a la hora 1, lo que había sido un poco estresante. Con todo listo, los cuatro se prepararon para comenzar el primer Congreso Mundial. Capítulo 217. Jake, Miranda, Lillian y Neil estaban parados en el albergue mientras el cronómetro avanzaba. La cuestión de quién asistiría al Congreso Mundial nunca había sido un problema para Jack. De hecho, no tuvo ninguna entrada en absoluto, pero dejó todo en manos de Miranda para que lo manejara. Los únicos que posiblemente podría llevar consigo eran pájaros, y no se sabe que los pájaros sean grandes negociadores políticos. ¿O tal vez lo eran? Misty resultó ser muy inteligente, incluso para los estándares humanos. De cualquier manera, Miranda rápidamente logró disparar algunas viñetas rápidas en los últimos segundos. Principalmente justo, evitar las peleas, la política y las buenas relaciones primero, no iniciar guerras, acordar que ella debe hacerse cargo de las negociaciones primarias, no matar a otros señores y,
o propietarios de la ciudad, y otras cosas esenciales. Cuando el temporizador llegó a cero, Jack y Miranda tuvieron la opción de unirse junto con la capacidad de invitar hasta a 2 personas en total. Neil y Lillian fueron elegidos naturalmente. Con todo en orden, aceptaron mientras desaparecían del valle. Jake apareció con los otros 3 dentro de una gran sala circular que se parecía mucho a una sala de conferencias del viejo mundo. Se paró en una pequeña plataforma con una mesa y 4 sillas frente a él. Inmediatamente también notó plataformas similares a sus lados, excepto que en la que estaba ligeramente elevada en comparación con las demás, y el diseño de la mesa también era un poco diferente. El más significativo de los cuales fue un letrero que decía Haven, Earl. El de su derecha inmediata tenía el nombre, Sayat Vizconde, y el de su izquierda decía, St. Tomo Vizconde. Jake contó 9 de estas plataformas Viscount en total, siendo la suya la única con la etiqueta Earl. 10 o más metros separaban cada plataforma, y Jack sintió que cada una tenía una especie de barrera que la rodeaba, una que Jack naturalmente ignoró por completo con su esfera de percepción. Bueno, eso no era algo tan significativo ya que las barreras eran invisibles y no afectaban la vista en absoluto. ¿Tomamos un mar? Neil trató de preguntar antes de que figuras aparecieran a sus lados. Antes de que Jack tuviera tiempo de inspeccionar a alguien en su esfera, sintió las auras. A su izquierda, apareció una presencia serena que buscaba calmar a todos a su alrededor. Intrínsecamente tenía propiedades mágicas y enajenadoras y fue uno que Jack reconoció instantáneamente como su antiguo superior, Jacob. También había otra presencia mezclada por un hombre de mediana edad, pero no era nada comparado con la de Jacob. Además de esos 2, también estaban Bertram y una mujer. A su derecha, el aura que sentía era muy diferente, y fue la razón por la que la primera dirección en la que miró no fue hacia su antiguo jefe, Casper, o incluso hacia su propio hermano que ya había notado con su esfera. No, miró directamente a un anciano que lo miró a los ojos con una sonrisa. Este era el primer ser humano que Jack había conocido que hizo que sus instintos le advirtieran tan directamente. Ese viejo, no era simple. De nada. El anciano miró a Jack mientras ambos evaluaban al otro hasta que finalmente hizo una reverencia. Jake le devolvió el saludo con un profundo asentimiento. Su contacto visual nunca se rompió ya que ambos vieron algo similar en la mirada del otro, un deseo de pelear. Sin embargo, ambos sabían que ahora no era el momento, ya que rompieron su concurso de miradas justo cuando comenzaron a atraer la atención de sus compañeros. Jake vio al anciano hablar pero no pudo escuchar su voz. Supongo que acabo de enterarme de lo que hacen las barreras. ¿Quién es ese?, preguntó Miranda, también sintiendo el aura, aunque estaba más afectada por Jacob basándose en cómo seguía lanzando miradas en su dirección. Alguien fuerte, respondió Jack mientras miraba a su izquierda hacia Jacob. Jacob también se volvió hacia él con un asentimiento, Jack lo devolvió con gusto. Bueno, Jacob parece normal, tan normal como puede ser alguien con esas cosas de augur. Está bien, dijo Miranda mientras ahora también inspeccionaba verdaderamente la plataforma con Jacob en ella. St. Tomo, y el augur, ¿cómo lo conoces? Miranda había leído el cuaderno que Jacob le había dado a Jack, y en él se describía la clase augur. Ella fue lo suficientemente inteligente como para sumar 2 y 2, especialmente después de hablar con Neo sobre haber conocido al hombre. Lo único que nunca había descubierto era la relación de Jack con el augur. Solía ser mi jefe, respondió Jack con indiferencia, mientras volvía su atención hacia las otras 2 personas en el gran salón que sabía que miraban en su dirección. Miranda simplemente negó con la cabeza, sin siquiera molestarse en lidiar con la bomba que Jack acababa de lanzar. ¿Ese es el tipo? Matau preguntó mientras miraba hacia la plataforma más alta de toda la habitación, el singular conde en la tierra. Vio una figura enmascarada que vestía ropa casi completamente negra, emitiendo una aura bastante misteriosa e inaccesible. Pensándolo bien, el tipo encajaría bastante bien con el resto de la corte de las sombras. No puedo identificarlo, dijo Nadia mientras sacudía la cabeza, recibiendo una mirada de Matau y el actual gerente de comercio de Skikgen, la única ciudad controlada por la corte.
Nadia tenía una versión mejorada de identificar que le permitía perforar mejor los oscurecimientos normales, por lo que si no lograba identificarlo, él tenía que tener una gran habilidad o técnica detrás. En cuanto al mismísimo señor de la ciudad de Skikgen, Caleb miró hacia arriba y vio a Jake mirar hacia él. Se encontró con sus ojos amarillos y, a pesar de su cambio exterior, encontró la mirada de su hermano tan familiar como siempre. Vio la mezcla de alivio y felicidad en sus ojos, y Caleb solo pudo devolver el sentimiento cuando una ola de alivio lo inundó. Me alegro de verte de nuevo, Jake. Hasta ahora, solo se llenaron 10 plataformas, ya que parecía que el sistema atrajo a personas basadas en la nobleza, con un conde y 9 vizcondes presentes hasta el momento. Y aunque la plataforma de Jake atrajo mucha atención porque era la única que era de primer nivel, una atrajo aún más. Era la única plataforma que no estaba ocupada por humanos, al menos no la definición habitual de humanos. El aura emitida por esa plataforma era diferente de todas las demás. Tenía un concepto inherente de la muerte filtrado en él, haciéndolo automáticamente repulsivo para la mayoría de los seres vivos que no poseían la afinidad por sí mismos. No hace falta decir que esto era más notable que las 3 auras mucho más fuertes presentes, ya que era simplemente demasiado extraño. Nadie podía hablar entre sí todavía, pero había muchos susurros en la cámara, especialmente por parte de los que estaban con el anciano, ya que estaban colocados justo al lado de la facción de los no muertos. Lo mismo ocurría con la facción del otro lado, una formada por un grupo de hombres y mujeres corpulentos que parecían sacados directamente de un festival medieval. Todos ellos portando hachas o mazas por alguna razón. Bueno, no era tan raro tener un arma, la mayoría lo tenía, pero la mayoría al menos las tenía envainadas. Jake lanzó una mirada al camino de los muertos vivientes y vio a Casper en la plataforma junto con otros 3. La que iba a la cabeza era una mujer con el pelo largo y blanco y la piel igualmente blanca. Ella sonrió como si la atención negativa no la molestara y parecía que intentaba parecer lo más inofensiva posible. Casper parecía querer hacerse invisible. Debería haberse puesto una máscara, bromeó Jake para sí mismo, sinceramente sintiéndose mal por su viejo amigo. Había poder en usar una máscara, y Jake sabía que de ninguna manera se sentiría cómodo con la atención sobre él actualmente sin ella. Era como un poderoso escudo que ponía una barrera entre él y todos los demás. Aguanta ahí, amigo. Después de unos minutos de que todos se evaluaran unos a otros y un poco de competencia de medición de penes en forma de auras, llegó el momento de que el resto de la cámara se llenara. Las personas comenzaron a aparecer en las plataformas una por una, casi todas con 4 personas, pero había algunas con menos que eso. En total, se ocuparon 94 nuevas plataformas, lo que significa que se capturaron un total de 104 pilones de civilización. 4 más que el día que anunció que faltaba una semana para que fuera la hora del Congreso Mundial. Una inundación de auras se apoderó de la habitación una vez más. De las 10 primeras facciones, 6 de ellas tenían al menos un grado de el anciano, Jake, la no muerta de pelo blanco, el líder de esos voluminosos cosplays, y la 10ª plataforma con una mujer de mediana edad en ella. En cuanto a estos recién llegados, todos eran de grado E excepto 3. Todos ellos eran automáticamente notables por su fuerza, pero uno era más notable que cualquier otro en toda la habitación, incluido el viejo y peligroso espadachín. Los 2 grados de menos notables eran una joven pelirroja que ya parecía molesta por estar allí, y el otro era un hombre que vestía una armadura completa. En cuanto a la última, era el único individuo que se había presentado solo con 2 y no los 3 acompañantes permitidos. Parecía tener 30 y tantos años, ojos castaños profundos, cabello peinado hacia atrás y un pequeño bigote. La primera impresión de Jake fue que parecía relativamente inofensivo, el aura que desprendía tampoco lo amenazaba, era lo que sentía en el aura. Jake sintió una emoción que no había experimentado antes, una especie de reconocimiento innato. Ambos tenían algo único, algo que nadie más poseía en la habitación de al lado. Un poder que era suyo y solo suyo. Un linaje. Los 2 hombres se miraron fijamente durante un rato antes de que el otro hombre se llevara el dedo a los labios e hiciera un gesto de silencio. Jake respondió con una gran sonrisa mientras entendía.
sin compartir secretos, ¿eh? Él podría estar de acuerdo con eso. Jake pasó el siguiente minuto más o menos observando a los demás mientras las diversas facciones de la Tierra lo estudiaban de cerca. La mayor parte de la atención en su plataforma se centró en él, ya que era el único grado de, pero Miranda, Neil y Lillian también sufrieron un gran escrutinio. Miranda parecía imperturbable, Lillian como si no le importara y Neil un poco incómodo. El mismo Jake odiaba cada momento mientras esperaba que el sistema hiciera algo. Lo cual, afortunadamente, lo hizo. Bienvenidos al primer Congreso Mundial de la Tierra. El Congreso Mundial es una oportunidad para que los terrícolas recién integrados establezcan conexiones políticas y un escenario de discusión, votación y política internacional que puede impactar al planeta como un todo. Tenga en cuenta que no se permitirán peleas durante el Congreso Mundial. Kazakhstán tiene un aura que ofrecerá privacidad a cada ciudad. Durante el primer Congreso Mundial, se realizarán 3 votaciones con un intervalo de 3 horas entre cada una para discutir la propuesta. La duración total del Congreso Mundial será de 10 horas. La primera votación se llevará a cabo en 1 hora y se referirá a la elección de un líder mundial. El líder mundial hará que su rango noble avance automáticamente una etapa. Convertirse en líder mundial requiere más del 60% del total de votos. Jake y todos los demás recibieron la notificación. Esto se concluyó fácilmente ya que todos se detuvieron repentinamente por un momento mientras asimilaban la información. Para ser honesto, fue mucho más formal de lo que esperaba. Una pequeña parte de Jake había esperado que todo este Congreso Mundial fuera solo una gran sala en la que todos fueran arrojados como en el tutorial y que Jake tuviera que sumergirse en algunos imbéciles para corregirlos. Afortunadamente, o quizás desafortunadamente, este no fue ese tipo de evento. Aunque le gustaría luchar contra ese anciano con la espada, tal vez más tarde. Todo el asunto del líder mundial fue un poco sorprendente y no es algo que Jake esperaba que fuera relevante aquí y ahora. En serio, incluso si Jake hizo una interferencia mental completa con sus cosas de augur, no pudo convencer al 60% de los asistentes para que votaran por él. Solo se hizo más evidente cuán desalentadora sería la tarea con el siguiente mensaje que apareció. Reglas de votación del Congreso Mundial. El número de votos disponibles se basa en el rango nobiliario de los miembros asistentes. El número de votos por rango nobiliario es el siguiente. Conde, 10. Vizconde, 5. Barón, 3. Señor, 1. El noble en cuestión puede distribuir sus votos como desee si hay múltiples opciones. Los nobles pueden abstenerse de votar. Los votos son finales y no pueden ser apelados. Cualquier acuerdo entrará en vigencia hasta el próximo Congreso Mundial o si todas las partes incluidas deciden revocarlo. Todos los desempates serán decididos por el noble de más alto rango presente en el Congreso Mundial. Al pasar por eso, solo quedó más claro cuánto más difícil sería ser votado como líder mundial ya que los nobles más prominentes tenían más votos, por lo que tendrías que convencer a las grandes facciones para que votaran por ti. Sin duda, fue una característica no para este primer Congreso Mundial sino para los futuros después de que se haya formado el panorama político y se hayan establecido alianzas sólidas. En cuanto a todas las reglas, a Jake no le gustaban. Ya sentía algunos ojos más sobre él ahora, probablemente debido a la última oración sobre el noble de más alto rango decidiendo en los desempates. En serio, de ninguna manera iba a haber desempates. Además, ¿por qué necesitaba 10 votos? Diablos, Miranda tenía 5, Lillian 3 y Neil 1. Su pequeño grupo de 4 tenía 19 votos en total. Fueron, sin duda, el grupo con más votos. Si Jake le hubiera dado a Neil un título de varón, sería aún más. En realidad, tal vez debería dar títulos. Eso sería algo de lo que hablar con Miranda. Con el mensaje final, apareció una cuenta regresiva. La votación para el primer líder mundial comenzará en 59 horas y 59 minutos. Y con eso, las barreras alrededor de cada plataforma se desvanecieron. Todavía podían reactivarse, pero ahora todos eran libres de moverse. Todos parecían dudar hasta que una persona se movió.
Una figura se teletransportó desde la plataforma más alta, primero hacia el centro de la cámara antes de que un momento después se parara frente a las 4 personas de Skidhead y la Corte de las Sombras. 3 de ellos se tensaron cuando la figura le habló al único miembro tranquilo de su grupo. Hola Cal, ¿cómo están mamá y papá? ¿Todo salió bien con Maja? Sí, lo están haciendo bastante bien considerando las circunstancias. En cuanto a Maja, felicidades. Ahora eres tío, respondió Caleb a Jack con una gran sonrisa orgullosa mientras pensaba en su hijo. Maldita sea, es bueno saber que el sistema no hizo nada raro en ese departamento al menos, dijo Jack, genuinamente aliviado pero también sintiéndose un poco raro. Había sospechado que era un tío ahora, pero todavía era algo más para confirmarlo. Bueno, también era una especie de tío para Sylphie, pero Sylphie era un pájaro, así que eso es diferente. De todos modos, ¿cómo has estado? Escuché algunas cosas a través de la vid que fuiste e hiciste algunas cosas impresionantes, preguntó Caleb con una ceja levantada. Umbra no había dado tantos detalles, y la confirmación de fuentes primarias siempre era lo mejor. Oh, sí, ha sido divertido. Tampoco has aflojado demasiado, aunque deberías darte prisa y llegar al grado de, la evolución es condenadamente agradable. Jack estaba tan envuelto en su reunión que no le importaba que todo el foco de la sala estuviera ahora en él y Caleb. Miranda mirándolo confundida apenas se dio cuenta, y las 3 personas con Caleb también parecían completamente confundidas, ya que su jefe claramente no les había dicho que el progenitor místico del que les habían advertido que se mantuvieran alejados era el hermano del juez. Los dos encendieron la chispa y rompieron el hielo de todo el salón. La tensa competencia de aura se calmó, y aunque muchos todavía desconfiaban, especialmente hacia la facción de los no muertos, eventualmente comenzaron a moverse. Una docena más o menos ya comenzaba a agruparse alrededor de Miranda, Lillian y Neo. La reunión de 2 hermanos separados por la integración al multiverso era algo con lo que todos podían identificarse. Muchos habían perdido el contacto con la familia, y aún quedaba mucha incertidumbre para muchos. La vista de 2 líderes de facciones influyentes que solo hablaban de la familia era humana. Era un elemento que les había faltado a muchos de los presentes. Muchos habían pasado los últimos meses luchando, pero tal vez este congreso era el momento de volver a algo más civilizado. Sin que Jack lo supiera, su acción espontánea de acercarse impacientemente a su hermano había establecido todo el ambiente del Congreso Mundial. Capítulo 218. ¿No deberíamos estar tratando de influir en el voto para el líder mundial? El gerente comercial de mediana edad que había traído para el Congreso le preguntó a Jacob. María y Bertram también lo miraron interrogantes. Ya controlaban varios pilones, tenían muchos votos entre ellos y un augur con habilidades francamente abrumadoras para convencer a la gente. Sin embargo, Jacob no parecía tener ninguna intención de asegurar votos para el líder mundial. Es demasiado pronto y hay demasiadas incógnitas. Sin duda, convertirse en líder mundial implicará mucho poder, pero también mucha responsabilidad. Además, el temor de que pueda ponernos un blanco en la espalda por parte de aquellos que no están de acuerdo. Finalmente, no veo posibilidad de que obtengamos el 60% de los votos. Al menos no todavía. Estoy confundido. ¿Me parece dudoso que alguna facción se atreva a moverse contra nosotros directamente? Representamos a la Santa Iglesia en este planeta, y cualquier fuerza poderosa con conexiones divinas seguramente querrá unirse a nosotros o, como mínimo, no se atreverá a oponerse. Si bien entiendo que la Corte de las Sombras y los muertos vivientes no deben tomarse a la ligera, no veo. Exacto, no lo ves. El problema es que yo tampoco. Todo este Congreso Mundial es un completo enigma no solo para mí sino también para los dioses. No solo debido a la incapacidad de las habilidades para predecir el sistema en sí, sino también debido a la presencia del líder de Haven y los Sword Saints aquí, explicó Jacob. A Jacob le hubiera encantado poder adivinar cuáles serían las mejores opciones para este Congreso Mundial, ver los destinos en los que resultaría la votación y, en conjunto, el futuro de todo su planeta. Lamentablemente, las cosas no funcionaron de esa manera. Los individuos presentes formaron una vorágine del destino que desbarató todos los pronósticos.
Jaque era el problema principal debido a la habilidad de doblar el destino que le habían dado. Si Jacob era honesto, sabía que el mero hecho de que Jack fuera un elegido era suficiente para descartar todas las predicciones, incluso si no tenía ninguna habilidad. Una sola frase de Molafequan echaría por tierra todas las predicciones. Cualquiera que fuera bendecido hacía más difícil predecir cualquier cosa relacionada con ellos, pero no al nivel de Jack. Ni siquiera cerca. Al menos podía tener una idea general de las cosas con la mayoría de la gente, pero con Jack y Haven era solo un agujero negro. Además, por lo general, el Santo Panteón o incluso el Gran Maestro que estaba a cargo de su sección de planetas lanzaba un consejo aquí y allá, pero en lo que respecta a Jack, había sido un silencio de radio, excepto la advertencia de no interactuar con la víbora maléfica. Elegido en absoluto, y si tuviera que hacerlo por alguna razón, limitarlo tanto como sea humanamente posible. Una advertencia que Jacob no tenía intenciones de seguir. Más fuerte que yo. Esa fue la evaluación que tuvo Miyamoto cuando vio al hombre enmascarado por primera vez, el enigmático conde que había reclamado el primer pilón. Miyamoto era orgulloso y, a los ojos de muchos, arrogante, pero entendió cuando miró a los ojos al hombre. No fue el único. Vio la arrogancia y el desafío inherente en los ojos del hombre. Era un anciano, pero en ese momento, apenas podía contener su entusiasmo infantil cuando se alivió uno de sus mayores temores. El temor de tener que esperar a que el multiverso se abra para encontrarse con compañeros con el mismo impulso y deseo que él. Una pequeña parte de él había temido que el primero en reclamar un pilón lo hubiera hecho simplemente por casualidad y no debido a su propio poder, algo que claramente no era el caso. Su duelo vendría, pero no hoy. Hoy no fue un día de lucha sino de formación de lazos. El enmascarado también entendió esto claramente, ya que su primera opción fue saludar a su hermano. Miyamoto sonrió ya que esta fue la primera acción tomada y su respeto por el cazador creció. Que él también poseyera una habilidad de movimiento tan profunda solo lo hacía aún mejor. Abuelo, ¿aún deberíamos movernos de acuerdo con el plan?, le preguntó su nieto, un hombre de mediana edad. Sí. Concéntrese en tener una buena idea del estado de las cosas, y en cuanto a todo este asunto del líder mundial, nos abstendremos como nuestra opción predeterminada. Hacer tal elección tan pronto sería un acto de tontería, respondió Miyamoto mientras lanzaba una mirada hacia el augur. ¿Qué pasa con esos?, preguntó un asistente de su nieto. El hombre ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio mientras miraba al no muerto. Miyamoto frunció el ceño mientras negaba con la cabeza. Haz lo que harías con cualquier otra persona. No te hagas enemigos por miedo a lo desconocido. El sistema nos ha traído aquí como iguales, como humanos, así que trátenlos como tales. El mundo está cambiando y el clan Noboru cambiará con él. Las últimas palabras fueron dichas mientras miraba al asistente directamente a los ojos, haciendo que se congelara por la amenaza implícita. Señora Carmen, es un honor conocerla finalmente en persona, dijo el hombre grande y corpulento mientras le sonreía a la mujer mucho más pequeña. Esben, te ves completamente ridículo, y no me llames amante otra vez. ¿Alguna vez? Carmen está bien. Carmen miró al hombre de arriba abajo. Con una altura de casi 2,5 metros, claramente había crecido con sus evoluciones. La evolución a grado de sin duda se acercó para convertirlo en el hombre más alto de todo el Congreso Mundial. Estaba construido como un tanque absoluto, pero su atuendo. Llevaba ropa de piel y un gorro de cabeza de oso en la cabeza, y los tres que lo seguían parecían igualmente ridículos. Por supuesto, Carmen sabía que en realidad era un equipo que probablemente era tan bueno como el suyo, pero eso no los hacía parecer menos tontos. Si bien la mayoría había aparecido con ropa lista para la batalla, eso todavía significaba que la mayoría se veía presentable. Nunca podrías equivocarte con la armadura de placas o las túnicas que usan casi todos los hechiceros y curanderos, y muchos de los presentes también solo usan capas grandes, lo que hace muy posible que se vean ridículos debajo de ella. Va, ¿a quién le importa algo tan trivial como eso?, dijo Esben con desdén mientras agitaba la mano. Aquí, primero establezcamos una alianza oficial antes que cualquier otra cosa. ¿Le gustaría entrar en una alianza con Midgar?
Carmen recibió la notificación como dueña de la ciudad, pero simplemente negó con la cabeza mientras dirigía a Esben hacia el señor de la ciudad real que estaba ocupado hablando con la ciudad vecina. Como uno de los raros grupos fuera de los primeros 10 con una calificación D, instantáneamente atrajeron un poco más la atención. «Manéjalo con ese tipo», dijo, señalando al señor de la ciudad detrás de ella. «¿Tienes alguna otra orden de los peces gordos?» «Ninguno recientemente. Estoy seguro de que los dioses de Balal creen que podemos manejarnos solos y están juzgando nuestra capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Tenemos el respaldo del más alto nivel, así que usemos eso y encontremos personas con ideas afines para unirse a nuestras filas, y...» Esben siguió hablando con orgullo mientras Carmen se desconectaba lentamente mientras miraba alrededor de la habitación un poco más. Esa capacidad de dividir tu atención entre diferentes cosas en grado de fue increíble cuando se trataba de escuchar un discurso aburrido y hacer algo realmente interesante sin que la otra parte se diera cuenta. No hace falta decir que Esben también fue bendecido por un dios relacionado con Balal. Balal era un panteón de dioses fundado por el primordial llamado Valdemar. A diferencia de muchos otros, se centró mucho más en el combate que en todo lo demás y no se preocupó mucho por metas más altas o ideales complicados. Se trataba simplemente de encontrar personas fuertes a las que les gustara pelear y juntarlas con personas de ideas afines, y a Carmen le gustaba eso. Bueno, tenía algunos principios, principalmente relacionados con conseguir peleas adecuadas y, en opinión de Carmen, era más sentido común que otra cosa. Hablaba sobre cómo no había honor en el asesinato sin sentido de aquellos más débiles que uno mismo y cómo uno debería luchar contra los enemigos en una pelea directa. Esto no quiere decir que uno deba pelear estúpidamente. Estaba bien usar cualquier ventaja que obtuviste e investigar a tus enemigos o usar todas tus habilidades en toda su extensión. Un ataque furtivo de un asesino era parte de su fuerza y no algo que despreciar. Bueno, probablemente también tuvo algo que ver con cómo matar instantáneamente a alguien de la misma fuerza era bastante difícil en el mundo posterior al sistema, un sentimiento que solo se hizo más y más cierto a medida que uno avanzaba de grado. Entonces, un poderoso ataque furtivo solo significó que la pelea comenzó con una parte herida. Toda la organización no reclutaba tan activamente como la Santa Iglesia, pero tenía mucha fe. Muchos señores de la guerra o guerreros de carrera del multiverso se encontraron reclutados en Balal, donde interactuarían con sus compañeros, lo que lleva a otra diferencia. Balal no reclutó facciones, imperios o reinos, se centró en las personas. Que esas personas luego hicieran de Valdemar y Balal la figura decorativa de toda su facción era otra cosa completamente diferente, que, francamente, a ningún dios que Carmen había conocido le importaba. Esto había llevado a que Balal no fuera una gran facción del multiverso en el sentido más verdadero, sin embargo, seguía siendo una de las más temidas, porque incluso una facción tan grande como la Santa Iglesia no se atrevió a pelear la gran cantidad de guerra. Centrales eléctricas enloquecidas pertenecientes a Balal. Estos expertos incluso podrían encontrarse dentro de otras facciones. Muchos miembros de la Santa Iglesia o grandes imperios eran parte de Balal y también pertenecían a otra facción. En el sentido más verdadero, Balal era neutral y hasta ahora solo había tomado partido en conflictos unas pocas veces a lo largo de la historia del multiverso. Y esos momentos fueron a menudo solo porque a Valdemar realmente no le gustaba algo y personalmente se puso en pie de guerra, y los guerreros de Balal simplemente lo siguieron en su búsqueda. Carmen comenzó a aburrirse con solo mirar a las personas en el pasillo hablando mientras escuchaba algo de Esben que encontró interesante. Entre el santo de la espada y el cazador que protege a Haven, no estoy seguro de quién es el humano más poderoso actualmente en el planeta, pero si tuviera que adivinar, sería el cazador. Por supuesto, es muy posible que exista una potencia oculta, pero vencer a un progenitor no es tarea fácil. ¿Cómo me compararías con ellos?, preguntó Carmen. Esben era muchas cosas, y un guerrero y líder competente sin duda era una de ellas. Con su hacha en mano, había alcanzado el grado de casi al mismo tiempo que ella y era fuerte, incluso para un grado de su nivel. Sin una pelea real, es difícil de decir, pero tengo la sensación de que los dos no ganaríamos si peleáramos con cualquiera de los dos juntos. Por supuesto, mis sentidos pueden estar fuera de lugar,
pero estoy recibiendo algunas vibraciones serias de ambos, explicó Sven mientras negaba con la cabeza. Era un hombre orgulloso, pero no estúpidamente confiado. Ya veremos, dijo Carmen mientras lanzaba otra mirada al hombre enmascarado que estaba hablando con ese líder asesino de sombras que aparentemente era su hermano, antes de pasar al hombre de aspecto anciano que actualmente se movía con su séquito para conocer gente que ella asumió que eran sus aliados, principalmente en base a como todos lo llamaban patriarca. Ese rey suena como un monstruo absoluto, frunció el ceño Caleb cuando Jack acababa de pasar rápidamente por algunos puntos clave de su propio tutorial. Realmente no se molestó en mantener las cosas en secreto, ya que estaba bastante seguro de que Umbra ya lo sabía, y si ella no se lo hubiera dicho a nadie, bueno, un poco de fanfarronear nunca lastimó a nadie. Sí, culpo a todos esos dioses que juegan con la mierda para salirse con la suya. Bueno, resultó bastante bien al final, si ignoras que casi todos murieron. Dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Pensándolo bien, 4 de cada 5 sobrevivientes del tutorial estuvieron presentes en esta reunión. Jacob y Casper forman parte de 2 de las facciones más grandes del multiverso. Lo que dejaba la pregunta, ¿qué está tramando ese mago de metal psicótico? En realidad, ¿a quién le importa? Caleb también había hablado de su propio tutorial y Jack ya había aprendido algunas cosas interesantes. Como esa arena de lucha virtual que tenían donde uno podía luchar con seguridad hasta la muerte sin morir realmente. Necesitaba uno de esos para Haven, eso seguro. Ser seres inmortales de un poder incalculable debe ser aburrido por lo mucho que se molestaron en jugar con tu tutorial. Al menos Umbra y la Corte de las Sombras parecen bastante decentes. Estoy bastante seguro de que se suscriben a toda la libertad bajo la doctrina de la responsabilidad, dijo Caleb con una sonrisa. Los camaradas de Caleb se quedaron en silencio detrás de él, sin pronunciar una palabra, solo observando cómo interactuaban Jack y Caleb. Billy también es bastante relajado, especialmente considerando lo engreídos que tienden a ser los dioses por lo que puedo decir, estuvo de acuerdo Jack. Eso hizo que los 3 observadores fruncieran el ceño confundidos detrás de Caleb antes de que la mujer de repente pareciera darse cuenta y preguntara antes de que su hermano tuviera la oportunidad de hacerlo. ¿Estás hablando de la víbora maléfica?, preguntó con un poco de cautela. ¿Quién eres? Jaque preguntó, un poco molesto porque alguien estaba entrometiéndose en su tiempo familiar. Esta es Nadia, una de los miembros de más alto rango de la corte y una verdadera mezquina con un francotirador. Caleb vino a rescatarla, sin saber lo que acababa de desatar. ¿Un francotirador? Jaque frunció el ceño. Se sintió un poco mal por ella, usando armas inferiores como esa, pero aún así le dio una oportunidad. ¿Cuál es tu muerte más larga? 112 kilómetros, respondió ella sin dudarlo, claramente muy orgullosa de ello. Está bien, eso fue más largo de lo esperado, pero aún así gano. Supongo que los francotiradores son técnicamente mejores en rangos extremos, va. No está mal, reconoció Jack un poco a regañadientes. Y sí, Billy es la víbora maléfica. Simplemente lo llamo Billy porque todos sus otros nombres son demasiado largos o se sienten raros, como llamarlo Viper todo el tiempo. Sería como si me llamara humano. ¿La maléfica víbora está bien con eso?, preguntó Caleb con una pizca de preocupación. Jaque sabía que a su hermano le preocupaba que volviera a tener problemas con la autoridad, lo cual era totalmente injusto de esperar solo porque tenía un historial de eso. Jaque ni siquiera podía recordar a cuántos maestros había cabreado siendo terco ante la autoridad a lo largo de su vida. Como dije, es un tipo relajado. ¿Ha recibido mamá o papá alguna bendición? ¿Cómo están sus niveles, por cierto? No hay bendiciones, pero ambos están subiendo de nivel lentamente. Papá más que mamá, pero al menos no deberían tener problemas para obtener el grado D, dijo Caleb con una sonrisa tranquilizadora, sabiendo que Jack realmente estaba preguntando. Era una conversación incómoda que tendrían en algún momento, pero todavía no. Era demasiado pronto. De cualquier manera, la capacidad de sus padres para alcanzar el grado D con bastante facilidad fue una prueba ejemplar de cómo las relaciones y las conexiones con los demás pueden tener un impacto positivo en sus registros. Sus 2 hijos ya eran seres extraordinarios de la Tierra.
A Jake no le preocupaba que su hermano alcanzara pronto el grado D y estaba seguro de que Caleb podría ir incluso más allá. Si bien su nivel actual de poder estaba lejos de Jake o cualquier otro presente de grado D, todavía era uno de los presentes de grado E más fuertes, si no el más fuerte. Además, tenía a Jake. Se puede decir mucho sobre el nepotismo, pero seguro que Jake desplegaría eso en abundancia. Con mucho gusto ayudaría a su familia, y ya estaba planeando conseguirles un montón de pociones y, con suerte, incluso elixires y cosas así en el futuro. Por supuesto, también dejando claro en todas partes que cazaría a cualquiera que los tocara. Estaba completamente consciente de que esto causaría algunos problemas políticos con su hermano siendo literalmente el líder de una organización asesina semi-corporativa. Claro, pero en realidad no le importaba un carajo. Voy a pasar y visitar una vez que tenga la oportunidad, pero necesito algunas direcciones, dijo Jake con una sonrisa tonta. Oh, estoy seguro de que podemos resolver algo, dijo Caleb, devolviéndole la sonrisa. La primera media hora del Congreso Mundial resultó ser principalmente para establecer contactos y reunirse con aliados o amigos. Las facciones que poseían más pilones se unieron y dejaron en claro su tamaño e influencia, mientras que las más pequeñas comenzaron a hablar con sus vecinos a medida que las alianzas ya comenzaban a formarse lentamente. Algunas conversaciones eran muy profesionales, pero con el estado de ánimo original establecido por Jake, todo el ambiente resultó ser mucho más relajado de lo que cabría esperar. El primer enfrentamiento de la mayoría de los humanos más fuertes de la Tierra. Capítulo 219. Después de la primera media hora, 4 personas se encontraron dentro de una de las plataformas cerradas que pertenecían a una ciudad. Estaba en la mesa que pertenecía a Haven con la barrera de insonorización activa. Incluso la vista en el área se vio interrumpida, lo que hizo que nada menos que una esfera de percepción no pudiera perforar el interior. Todavía se podía ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Allí hubo una especie de reencuentro. Bertram y Jacob se sentaron junto con Casper y Jake, convirtiéndolo en un grupo bastante improbable. Ellos entrando en la barrera ya habían captado mucha atención. ¿Undead y el augur de la Santa Iglesia reunidos con el primer hombre en reclamar un pilón? Muy sospechoso, y sin duda ya se estaban conjurando muchas teorías. Las teorías se desacreditan instantáneamente si alguien logra mirar dentro. Creo que el uso de créditos se volverá mucho más normal con el tiempo, especialmente a medida que nos abrimos a un multiverso más amplio. Los comerciantes, naturalmente, también lo impulsan a medida que sus habilidades los incentivan y los usan, y por lo que he recopilado, el uso de créditos también es beneficioso para su progresión, dijo Jacob, mientras discutían el uso de créditos sobre el trueque habitual. Una moneda digital que es universalmente aceptada y respaldada por el sistema también será adoptada más fácilmente por las personas. También es mucho más seguro que cualquier cosa del viejo mundo, ya que todavía no he oído hablar de ninguna forma de robar créditos de alguien sin su conocimiento. Excepto, por supuesto, el viejo chantaje o la extorsión o cosas así, intervino Casper, sus ojos completamente negros brillando en ellos. Jake se rió un poco para sus adentros mientras se sentaba y disfrutaba de la conversación. Casper había trabajado antes en el departamento de I&D y siempre había sido un poco geek, una de las principales razones por las que él y Jake se llevaban tan bien. Casper había sido un apasionado de las monedas digitales, especialmente las criptomonedas y cómo eran el camino del futuro, y lo hizo bien, ¿no? Los créditos eran una especie de moneda digital, aunque Jake lo llamaría más una moneda mágica. ¿O una moneda de mierda del sistema? Por lo que he reunido, los establecimientos de bancos y demás son solo cuestión de tiempo. Parecen ser bastante comunes en todo el multiverso, y es bastante comprensible querer asegurarse de que sus activos estén lejos de usted. Perder todos los créditos al morir y no dejar nada a tu familia o camaradas es un pensamiento desgarrador, dijo Jacob, sacudiendo la cabeza. Teniendo en cuenta cómo se pueden vincular los créditos a una ciudad, estoy seguro de que existen otras habilidades o métodos para crear organizaciones independientes de un solo individuo que pueda almacenar fondos, actuando efectivamente como bancos como dijiste, estuvo de acuerdo Casper. Pensamiento salvaje, ¿está la Santa Iglesia en la bolsa de valores? Jake intervino con una pregunta muy estúpida.
Estoy bastante seguro de que las acciones no son realmente una cosa, se rió Jacob en respuesta. Al menos no en la forma en que los conocemos. Es probable que existan métodos para invertir en organizaciones y obtener un rendimiento, pero dudo que sea a través de un mercado de valores o algo por el estilo. Bueno, invertiría en Haven si fuera yo, señor progenitor, bromeó Casper con una risita antes de ponerse un poco más serio. Por cierto, nunca pude agradecerte, así que gracias por matar a ese hijo de puta de William. Se lo merecía, incluso si apesta que terminó siendo revivido al final. No hay problema, el tipo era un maldito lunático, dijo Jake, sacudiendo la cabeza ante la aparición de algunos malos recuerdos mientras miraba a Jacob con duda. ¿Alguna noticia sobre lo que está tramando el psicópata? Creo que la Santa Iglesia tiene bastante red de información y tú eres un augur y todo eso. Ninguna información que pueda confirmar se refiere a él, pero por lo que puedo decir de los casos más creíbles, parece casi normal. Incluso altruista. Al menos no he oído rumores de que un psicópata manipulador de metales haya cometido un asesinato en masa, y no es que a nuestro planeta le falten personas así, dijo Jacob mientras miraba hacia el techo del salón con una mirada triste. Oh, sí, en ese sentido, van a intentar hacer un gran ritual mágico y convertir todo el planeta en una tierra de muerte. Jake le preguntó a Casper. Estaba feliz de saber que al menos William no estaba dando vueltas abiertamente como un basura, pero eso no significaba que quisiera ofrecerle al tipo más atención de la que se merecía. Al menos no he oído hablar de ningún plan al respecto. Sin embargo, tenemos cosas preparadas para que las personas puedan convertirse en resucitados y no muertos si así lo desean, y las áreas que controlamos se ven afectadas con un poco más de afinidad con la muerte que en cualquier otro lugar. Ya tuve bastantes conversos, principalmente familiares o amigos de Dicen o aquellos que solo quieren una vida más larga, incluso si eso aún no es tan relevante. Estar muerto tiene otras ventajas y desventajas, pero, sinceramente, es principalmente cosmético. Yo mismo apenas siento la diferencia, Casper se encogió de hombros. Bueno saber. Tanto que no estás planeando una purga masiva de las razas vivas como que pareces estar bien con estar técnicamente muerto y todo eso, dijo Jake. Habían bailado alrededor del elefante en la habitación de Casper un poco muerto. Debería preguntarte lo mismo. ¿La orden de la víbora maléfica no es exactamente conocida como parte de los buenos?, preguntó su amigo no muerto. Voy a ser honesto, realmente no lo sé. No me he unido por lo que puedo decir. Iré de visita en el futuro, pero actualmente no hay planes de ningún ritual de sacrificio planetario. Nadie mencionó los rituales de sacrificio planetario, dijo Casper con una mezcla de broma y solo un dejo de sospecha. Y nadie va a hacer uno, estuvo de acuerdo Jake, con una sonrisa de broma. No es que importe, nuestro ritual de purificación sagrada acabará con todos ustedes, paganos, antes de que nada de eso pueda suceder, dijo Jacob con un gran gesto. Bertrand miró a Jacob con una mezcla de confusión y duda antes de darse cuenta, y con una gran sonrisa, declaró, los impíos nunca lo verán venir. Los 4 hombres se miraron con sonrisas estúpidas mientras bromeaban cosas que, para cualquier extraño, parecían temas serios. Jake también sabía que tal vez estarían en lados opuestos debido a sus afiliaciones en el futuro, especialmente Jacob y Casper. El propio Jake no tenía intenciones de elegir ningún bando, ya que honestamente odiaba la política, pero si alguno llegaba a amenazar lo que era suyo, lo protegería. Pero ese día no era hoy. Continuaron hablando de cosas menores, Casper hablando de cómo estaba aprendiendo sobre mazmorras e incluso haciendo las suyas propias, Jacob principalmente quejándose de las dificultades de tratar con lameculos y administrar una ciudad, y Jake hablando de los peligros de arrojar mierda. Monos. En una nota más seria, ¿cuáles son sus pensamientos sobre la elección de un líder mundial? Eso es lo que se discutió en este intermedio, después de todo, y la votación comienza en, 4 minutos, Jacob cambió repentinamente de tema, recordándoles a todos lo que en realidad se suponía que debían discutir. Nos vamos a abstener, de ninguna manera alguien votaría por nosotros de todos modos. Dudo que alguien diga, sí, votemos por los muertos vivientes, durante el primer congreso, si es que alguna vez lo hubo, dijo Casper,
con un tono que dejaba en claro que realmente no le importaba el tema. No sé, hombre, solo voy a escuchar lo que dice el señor de la ciudad, no es mi trabajo, dijo Jake con desdén. La Santa Iglesia también se abstendrá y, dijo Jacob, sacudiendo la cabeza hacia Jake, me parece increíble que el noble de más alto nivel de la tierra parezca ser el noble menos interesado de la tierra. A mí tampoco me importa, dijo Casper, fingiendo ofenderse. Sí, suena molesto como el infierno, estuvo de acuerdo Jake. De todos modos, sal de mi sistema caja cosa, la gente está esperando. Miranda había estado de pie con Lillian y Neo fuera de la barrera durante un minuto más o menos. Ella y los demás parecían preocupados si debían entrar o no, ya que el líder de Sankt Domo y un miembro de alto rango de la facción de muertos vivientes estaban dentro. Ninguno de ellos podía ver el interior tampoco, por lo que probablemente tenían miedo de interrumpir. Duro, se rió Casper mientras se levantaba. Qué bueno verte de nuevo, deberías venir en algún momento. Prometo no comerte el cerebro. Asimismo. Lo bueno de volver a verte parte. Puede visitar Sankt Domo si lo desea, pero sea un poco discreto para no causar un alboroto, dijo Jacob asintiendo mientras también se ponía de pie. Yo digo que deberías causar un alboroto, haría las cosas más interesantes, agregó Bertram, imitando el asentimiento de Jacob. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Claramente, está funcionando para ti. Nadie sabe lo que puede traer el futuro, dijo Jake mientras los acompañaba. Prometo no arruinar demasiado las cosas a propósito. Solo nos quedan 80 segundos, le recordó Lillian a Miranda, quien ya estaba golpeando sus pies. Lo sé, pero no podemos simplemente irrumpir, dijo, a pesar de que realmente quería irrumpir. Por suerte, no tendría que hacerlo. 3 figuras salieron de la barrera, las 2 primeras eran el augur y su guardaespaldas. El resucitado partió en dirección a su propia ciudad, prácticamente corriendo hacia allí. El augur se detuvo justo cuando salió y la saludó. Me disculpo por las molestias, señora Miranda, me estaba poniendo al día con un viejo amigo. Habló lo suficientemente alto para que todos los que lo rodeaban lo escucharan, que eran casi todos los que lo intentaron debido a la mejora de los sentidos y todo eso. Miranda sabía que era a propósito. Con una simple oración, dejó en claro que estaba relacionado y en términos amistosos con el progenitor y que no tenía ninguna relación antagónica con el único conde del planeta, a pesar de ser fuerzas en competencia en el papel. Si bien Sankt Domo era grande, la gente también sabía que su único grado de en esta reunión no era un luchador, por lo que el movimiento también ayudó a plantar inadvertidamente una semilla de duda sobre su verdadero poder. Especialmente si Jack estaba dispuesto a moverse en su defensa y ponerse de su lado en un conflicto. Es de ninguna consecuencia, espero que la hayas pasado agradable, dijo Miranda con un tono cortés. De ninguna manera se quejaría si la ciudad más grande de la Tierra mostrara buenas intenciones hacia su pequeño Haven. Lo hice, dijo Jacob mientras caminaba, mientras agregaba algunas palabras más que solo ella podía escuchar. Cuida a Jake, sé que puede ser complicado, pero es bueno en lo que hace. Miranda sintió que la magia se desplegaba mientras él hablaba, haciéndola estremecerse por dentro. Era solo una habilidad simple para oscurecer sus palabras, pero la cantidad de poder puro que contenía era intensa, lo que mostraba que, si bien el augur parecía inofensivo, estaba lejos de serlo. Si bien no podía vencer a nadie en una pelea de puños, podía aplastar a casi cualquiera en un ataque de palabras. Ella asintió con la cabeza en comprensión mientras entraba en la barrera con Neil y Lillian, quienes leyeron el estado de ánimo y permanecieron en silencio durante todo el intercambio. Sin embargo, por dentro Miranda estaba furiosa por esas palabras porque le recordaban la última hora de su vida y los comentarios exasperantes que recibió de la mitad de los grupos. La noción de que las mujeres eran tratadas como menores en muchas culturas era algo a lo que estaba acostumbrada y algo que había experimentado muchas veces a lo largo de su vida profesional. Después del sistema, parecía ser un poco menos de lo que podía ver, aunque todavía había problemas. Durante la reunión inicial, su nivel y posición fueron suficientes para que la mayoría la reconociera como el señor de la ciudad de Haven, pero lo que la enfureció fue porque la gente pensaba que ella era el señor de la ciudad. Después de que Jack se fue a hablar con su hermano,
La primera de sus reuniones fue con el gerente comercial de San Domo, y eso sentó un precedente para la mierda que estaba por venir. Por alguna maldita razón, todos pensaban que ella tenía su puesto porque era la amante de Jack. Nadie se atrevía a decírselo directamente, pero las palabras y los movimientos implícitos eran tan obvios que daban náuseas. Le hablaban como si fuera la esposa de la casa que era Haven y realmente no pudiera tomar ninguna decisión, al menos ninguna de las importantes. De acuerdo, ella podría, en retrospectiva, ver cómo algunos de estos rumores llegaron a existir. Había pasado noches enteras en el albergue de Jack, pero eso era todo por trabajo, bueno, a veces era más por ocio, pero nunca había pasado nada malo. De todos modos, esto significaba que tenía que pasar el comienzo de cada negociación dejando en claro que no era solo una figura decorativa porque se acostaba con el verdadero señor de la ciudad, sino que podía tomar casi todas las decisiones de forma independiente. Claro, Jack era técnicamente el verdadero líder de la ciudad, pero considerando que ella estaba a cargo, seguía siendo la líder de facto. Es por eso que el comentario del augur la molestó, incluso si él no quiso decir nada malo con eso. Atravesó la barrera con mal humor y vio al menos parte de su dolor sentada allí en una de las sillas, mirando hacia el techo. Su máscara no estaba, y por lo que parece, no la había usado durante la reunión con el augur y los muertos vivientes. Se volvió hacia ella cuando ella entró y sonrió. Lo lamento, el tiempo se nos escapó. De todos modos, ¿pensamientos rápidos sobre la votación? Miranda instantáneamente sintió que su ira hacia él se reducía a nada. Sí, los pensamientos de esos idiotas no son su culpa. Jaque estaba en el departamento de personas a las que honestamente no parecía importarles esas cosas. Al menos mató a Abby sin piedad como cualquier otra persona, a pesar de ser mujer. Un campeón de la igualdad allí mismo. Mi atención se ha centrado en crear relaciones y, sinceramente, esta hora está lejos de ser suficiente para identificar adecuadamente a cualquier persona calificada como líder mundial, por lo que creo que la mayoría, si no todos, se saltarán o simplemente votarán por sí mismos, dijo. El sistema apareció ante ellos. Por favor, vote por el líder mundial de la Tierra. Tienes 5 votos y puedes distribuirlos como desees o elegir abstenerte con alguno o todos tus votos. El tiempo de votación se establece en 5 minutos. Votos restantes, 5:5. Tiempo restante, 4:59. Entonces, ¿nos saltamos? Por lo que puedo decir, Jacob y Casper planean hacer lo mismo, preguntó Jack mientras también le informaba de 2 nombres que no conocía. ¿Puedes colocar algunos títulos o al menos carreras en esos nombres?, preguntó Miranda, sin andarse con rodeos. Hacía mucho tiempo que había aprendido que ser sencilla funcionaba mejor con su jefe. Oh sí. Jacob es el sacerdote, y el tipo grande con él es Bertram, su mayordomo. Cosas de ricos. El resucitado es Casper, otro antiguo compañero de trabajo. Solíamos pasar el rato bastante antes del sistema. Hizo un ritual extraño para convertirse en un no muerto durante nuestro tutorial para ayudar a su novia, que ahora es un fantasma, explicó Jack. Miranda quería golpearlo en la cabeza debido a la absoluta locura que estaba vomitando. Estos fueron los tipos de momentos en los que olvidó los constantes recordatorios de las hermanas de la Laguna Verde para ser súper cortés. Tendrás que darme un breve resumen de tus relaciones con las principales facciones con las que aparentemente tienes relaciones personales. Ya sabes, como que el juez de la Corte de las Sombras es tu hermano. Una figura prominente de la facción de los no muertos, tu viejo amigo. Y el augur, tu antiguo jefe. ¿El santo de la espada no sería tu abuelo? ¿O tienes una exnovia o excompañera de cuarto entre los otros líderes de la ciudad?, preguntó ella, su tono de voz solo un poquito empapado de molestia. Realmente esperaba que el resto del Congreso Mundial no estuviera lleno de tantas sorpresas, pero bueno, en una nota positiva, su molestia porque Jack no le informó sobre información vital la había eclipsado por completo y la había hecho olvidar todo el otras cosas molestas. Capítulo 220. Jaque no sabía por qué, pero tuvo la leve sensación de que tal vez debería haberle dicho a Miranda que un buen tercio de los primeros 10 pilones fueron reclamados por familiares o viejos amigos. Quizás fue su tono muy sarcástico, no puede ser eso.
Muy bien, dejé caer la pelota en eso, tuvo que admitir Jake, mientras se rascaba la nuca un poco avergonzado. Fue un poco tonto no informarle de antemano, pero en defensa de Jake, él no sabía que Casper sería un pez gordo en la facción de los no muertos o que su hermano asistiría al Congreso Mundial. Sin embargo, realmente debería haber mencionado a Jacob. De cualquier manera. Sí, lo siento por eso. Pero no conozco a nadie más que a ellos aquí, aunque medio esperaba que otro chico asistiera aquí hoy. Por suerte no lo ha hecho. Su asistencia dificultaría seguir la regla de no pelear, se disculpó Jake. La persona que esperaba que asistiera era, por supuesto, William. Jake realmente no había pensado en el lanzador de metal desde que terminó el tutorial antes de hoy, pero en retrospectiva, tenía que preguntarse por qué no estaba presente. Fue bendecido por Eversmile, después de todo. Solo, no des más sorpresas, suspiró Miranda antes de cambiar de tema. Mientras te reunías con viejos amigos, logramos establecer contacto con bastantes otras facciones, principalmente para recopilar información y tratar de comprender el estado del planeta. Haven aún no ha entrado en ninguna alianza oficial, pero hay algunas buenas perspectivas, pero primero quería saber qué piensas. Haz lo que creas mejor, Miranda. Haz tantas alianzas como quieras, y si haces algunos enemigos en el camino, házmelo saber. Ah, pero no andes haciendo enojar a la gente a propósito, eso podría volverse un poco molesto de tratar. Jake respondió, pero rápidamente dio marcha atrás cuando surgió la imagen mental de una docena de pequeñas facciones descendiendo sobre Haven. Odiaría tener que perder el tiempo haciendo que se vayan a la mierda. No tengo planes de hacerme enemigo sin buenas razones, caramba, dijo Miranda, con una pequeña risa, claramente encontrando la idea absurda. Solo digo, aclaró Jack. Innecesariamente, intervino Miranda. Es importante, respondió Jack. Despilfarro, replicó Miranda. Aclaró Jack 2 veces. Neil y yo logramos hablar con el gerente comercial de Sanctomo y comenzamos conversaciones tempranas para establecer una red comercial usando formaciones espaciales. Algo en lo que la Santa Iglesia ya está trabajando para conectar sus propias ciudades, intervino Lillian, arruinando por completo la discusión crítica con información realmente útil. Chicos, ¿no deberíamos votar? Neil también preguntó, claramente sintiéndose un poco fuera de lugar. Jake se volvió hacia el mago espacial confundido. ¿Todavía no lo has hecho? ¿No íbamos a abstenernos? Yo tampoco había votado, dijo Lillian. Miranda también negó con la cabeza y dijo, yo tampoco, pero sí, nos saltamos este. Un minuto después, la notificación apareció ante todos ellos. La elección del líder mundial ya ha concluido. Resultados, ningún individuo obtuvo al menos el 60% del total de votos. Ningún líder mundial será elegido durante este Congreso Mundial. Tenga en cuenta que un líder mundial debe ser elegido dentro de los primeros 3 congresos mundiales. Jake leyó el mensaje y trató de ver si podía ver un desglose de los votos, pero no pudo encontrar ninguna forma de hacerlo. Miranda, ¿puedes ver quién votó por qué?, preguntó, esperando que tal vez ella pudiera de alguna manera. No, solo puedo ver lo que dice, sacudió la cabeza en respuesta, también claramente queriendo ver un desglose. Bueno, eso apesta. Por otra parte, no es que el sistema sea conocido por ser demasiado transparente en lo que respecta a los detalles. Imagina si pudieras obtener un desglose después de obtener una mejora de habilidad que te diga exactamente lo que hiciste. Lamentablemente, no pasó más tiempo que eso antes de que lo interrumpiera un nuevo mensaje del sistema. La segunda votación del Congreso Mundial estará relacionada con acelerar el crecimiento del planeta y sus habitantes. Se ofrecerá una tienda del sistema con productos limitados durante un periodo para ayudar a las razas iluminadas de la Tierra. Esta tienda comprará y venderá productos, y cualquier artículo vendido estará disponible para otras ciudades a través de la tienda a un precio establecido por el vendedor. Todos los artículos también se pueden vender directamente a la tienda con una compensación determinada por la tienda del sistema. Para determinar qué productos ofrecerá la tienda, se realizará una votación. La tienda solo puede ser utilizada por el señor de la ciudad y las personas designadas por el señor de la ciudad.
Las tiendas usarán créditos como moneda y, además de los artículos que venden otras ciudades, contendrán 3 tipos de materiales de artesanía según lo que reciba la mayor cantidad de votos. Los votos pueden distribuirse como los nobles deseos entre cualquier número de opciones. Las opciones de votación son las siguientes. 1. Hierbas. 2. Minerales y metales. 3. Gemas y cristales. 4. Mezcla de cuero, pieles y huesos de monstruos. 5. Partes del cuerpo, carne y entrañas mixtas de monstruos. 6. Madera. 7. Piedra. 8. Productos químicos. 9. Frutas, cereales y otros productos alimenticios. 10. Telas, hilos y otros textiles. Las tiendas solo estarán disponibles por tiempo limitado. Todos los artículos no vendidos serán devueltos al vendedor una vez que expire el periodo. Se puede acceder al pilón desde cualquier lugar dentro de los límites de la ciudad y los materiales aparecerán en la ubicación del comprador. La votación comenzará en 2 horas 59 minutos y 59 segundos. Jake se quedó allí un rato mientras lo asimilaba todo. Miranda, Neil y Lillian hacían lo mismo. Una tienda del sistema. Jake había esperado que tal cosa no apareciera realmente, ya que Viper había dejado en claro que la tienda de tutoriales no era algo que debería esperar como algo habitual. Por otra parte, este era un poco diferente de una tienda que ofrecía habilidades legendarias y casi todo lo que el corazón deseaba siempre que tuviera suficientes puntos. Esta tienda era solo una tienda de materiales para ayudar a crear cosas, y mientras Jack leía las opciones, ya sabía lo que quería. Hierba seguro, declaró. Fue una obviedad. Jake estaba empezando a quedarse sin muchas hierbas, así que, ¿no sería genial si pudiera comprarlas? Después de todo, tenía tantos créditos. Tal vez incluso podría comenzar un pequeño jardín, o abastecerse tanto que no necesitaría uno. Esa parece ser la elección clara para nosotros, asintió Miranda. Como no planeamos expandirnos particularmente, no tenemos una gran necesidad de materiales de construcción. Además, estamos en un bosque enorme, por lo que no es que necesitemos madera, y como en realidad solo construimos con madera, no se necesita la piedra. Todo es básicamente un lujo para nosotros y para ayudar a hacer crecer las profesiones de nuestros habitantes. Lo que significa que queremos las hierbas, estuvo completamente de acuerdo Jack. Creo que tenemos una tarea por delante entonces, agregó Lillian. Dudo que muchos otros voten por Herbs. La mayoría de las facciones más grandes se están enfocando en este momento en expandir sus poblaciones, por lo que estoy 90% seguro de que Stone, Wood o ambos serán votados en masa. Sí, y también creo que muchos querrán minerales y metales. Parece haber una falta perpetua de materiales adecuados para los herreros, y también es una barrera de entrada para hacer los círculos de teletransportación. Personalmente, preferiría Gems and Crystals, pero no veo que eso suceda, dijo Neil. Cualquier cosa está bien, siempre que Herb sea uno de ellos, dijo Jack. Realmente no le importaba que más se eligiera. Dudaba que cualquier peletero o herrero pudiera hacerle un buen equipo en este momento, incluso si ahora necesitaba seriamente una segunda arma cuerpo a cuerpo después de que Colmillo Venenoso sufriera daños irreparables. Antes de que Jack pudiera llorar un poco más la pérdida de su arma de mucho tiempo, otra persona habló, alguien que no era de los 10 primeros, sino un grado E de nivel 85 que era el señor o al menos parecía ser el líder de una ciudad. Era el individuo de más alto nivel de su ciudad, al menos. Damas y caballeros, comenzó el hombre de aspecto joven. ¿No sería prudente ponerse de acuerdo sobre lo que votaremos antes de separarnos una vez más para que podamos concentrarnos en crear conexiones en lugar de discutir innecesariamente esta votación? Estoy de acuerdo, dijo un señor de la ciudad vecino, claramente ya en buenos términos con el primero que habló. Si determinamos qué es lo que más necesita la Tierra ahora, podemos centrarnos en otros temas importantes durante este intermedio. Algunos otros expresaron sus opiniones, ninguno de ellos entre los 10 primeros. Fue una especie de muestra de solidaridad y quizás porque sintieron que necesitaban más tiempo que las facciones más grandes. La Santa Iglesia no tuvo problemas para forjar alianzas,
Pero aquellos que no tenían un solo grado de y aún no se habían puesto en contacto con otra ciudad fuera del Congreso Mundial estaban bastante faltos de buenas relaciones diplomáticas. Si no, corrían el riesgo de ser absorbidos por fuerzas más grandes con bastante rapidez. Jake miró a Miranda mientras hacía que todos pudieran ver dentro de su barrera haciéndola transparente. Jake ya había invocado su máscara. La barrera alrededor del área de cada ciudad tenía bastantes funciones, y muchas aún estaban cerradas mientras la gente sin duda discutía qué hacer dentro. Usó el término sin duda porque, bueno, podía verlos en su esfera discutiendo, una línea de sangre como trampa para ganar. Con algunas negociaciones reales a punto de comenzar, Jack felizmente dejó que Miranda se hiciera cargo por completo mientras permanecía a su lado, siendo el progenitor aterrador que era. La primera prioridad de Haven serán las hierbas, dijo Miranda en voz alta, llamando instantáneamente la atención de todos en el salón a su plataforma. Lo que dijo Miranda no fue una invitación a negociar ni una proposición, fue una declaración. Les estaba informando lo que Haven planeaba hacer, nada menos y nada más. Pero había un poco de eso. Miranda sabía que todos los demás sabían que Jake, el extraño hombre enmascarado, estaba en buenos términos con varias de las facciones más grandes en el top 10. Incluso tenía relaciones familiares con la Corte de las Sombras, una facción que honestamente era un poco presencia inquietante para muchos. ¿Quién hubiera pensado que una corte de asesinos pondría nerviosa a la gente? Por no hablar de los muertos vivientes. Jugó a favor de Haven, ya que muchos ahora tenían una oportunidad ante ellos, una que fue instantáneamente aprovechada por otro de los City Lords de nivel inferior. New Heartland también apoyará la selección de hierbas de Haven como una de las opciones, dijo la mujer, expresando su apoyo a Haven. Fue un buen movimiento político con el que Miranda había contado, ya que algunos otros también expresaron su intención de votar por las hierbas. Honestamente, era solo una forma barata de ganarse el favor del único conde de la tierra. Si bien muchos de ellos probablemente preferirían madera o piedra, no lo necesitaban tanto como aliados fuertes. Además, había 3 opciones en total. Todavía podían obtener lo que realmente querían y hacer un gran movimiento político. Un ganar-ganar, si se puede. Lo único era, que claramente podía ver el ojo de Jack contraerse ante los muchos nombres de ciudades. 4 de los 7 contenían la palabra nuevo, haciéndolo temblar cada vez. Miranda también tuvo que admitir que la imaginación de la mayoría de los señores ciertamente no era la mejor. No es que Haven fuera el más original, pero al menos no era New Haven. Finalmente, otro de los 10 primeros también tomó la palabra, del grupo del que Jack había hablado como los Casplaes de la Edad de Piedra. No tenemos objeciones a votar por Herbs, y nominamos Monster Ladder, Heights y Bones para ser seleccionados. El equipo defensivo es una de las cosas más importantes en esta etapa, con la batalla constante contra las bestias a la vuelta de la esquina, por lo que una fuente segura de materiales de artesanía de alta calidad será increíblemente beneficiosa. Los huesos también se pueden usar para armas, y el cuero también tiene un uso para muchas otras profesiones, lo que hace que esta opción en general sea quizás el paquete más valioso, dijo el líder de grado de demasiado alto de la ciudad llamado Midgar. Miranda apenas reprimió una burla ya que sabía que la mayoría de sus razonamientos eran solo medias verdades en el mejor de los casos, él solo quería cuero y pieles para su propia ciudad, ya que según su equipo, evidentemente tenían bastantes peleteros talentosos. Ella tampoco fue la única en decirlo. Si bien estoy de acuerdo en que hay mucha verdad en su evaluación, no creo que sea nuestra mejor opción. La falta de material de construcción hace que muchas casas y ciudades carezcan de capacidad para ayudar adecuadamente a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Creemos que lo mejor sería centrarnos en construir nuestras ciudades antes que priorizar el equipamiento personal. Por lo tanto, creo que deberíamos seleccionar tanto madera como piedra. Si solo uno, creo que Stone sería lo mejor, dijo una mujer. Ella era una de las degrades del top 10 que aún no había llamado mucho la atención. Jake le había dicho que estaba exactamente en el nivel 100, que claramente acababa de evolucionar, pero eso aún significaba que era una de las personas más fuertes presentes. Sin embargo, Jake mencionó que se sentía débil, por lo que Miranda dudaba que hubiera logrado la evolución perfecta.
Necesitas paredes altas y los guerreros pueden mantenerse firmes y no hacer que ninguna bestia se acerque, respondió el hombre de pieles, luciendo un poco molesto porque no se le ofreció instantáneamente el mismo apoyo que Miranda había obtenido. Tu hacha no pondrá techo sobre la cabeza de nadie si te la pasas matando bestias y no cortando leña todo el día, dijo la mujer, claramente también molesta. La discusión continuó por un tiempo, ya que otros también ofrecieron sus opiniones, y rápidamente quedó claro que al menos uno de Wood o Stone sería elegido, pero ahora la elección era cuál. Jake parecía totalmente desinteresado y, francamente, a Miranda tampoco le importaba mucho. Haven ya estaba un poco corto de créditos, por lo que no era como si fueran a comprar muchos, y casi todos los recursos elegidos beneficiarían a los ciudadanos de alguna manera. A Philip le encantarían los minerales y los metales para la gran herrería del fuerte. Haven tenía muchas profesiones de carpintería y una fuente de piedra de alta calidad siempre era bienvenida para la construcción. Una vez más, lo mismo se aplicaba a todo. Sin embargo, rápidamente se demostró que las otras ciudades no tenían la misma opinión. Jacob, el augur, no se comprometió esta vez, pero hizo que el gerente comercial hablara mientras defendía tanto a Stone como a Wood, pero seguramente Foodstuffs tenía que ser otra opción valiosa si solo podían conseguir una. Algunos intentaron cuestionar si Herbs era realmente necesario, pero Miranda descubrió que otras fuerzas también lo apoyaban, no solo para besar traseros. Las hierbas eran generalmente más difíciles de conseguir que la mayoría de los otros recursos, y la mayoría de los asentamientos tenían al menos algunos alquimistas. Incluso si no lo hicieran, muchos cocineros u otros tipos de artesanos aún podrían usar hierbas. Esto ignora que algunas hierbas también eran beneficiosas solo para comer crudas, funcionando como curación subóptima o pociones de maná en su mayoría, pero era mejor que nada. Al final, la propuesta de decidir rápidamente qué tiendas comprar resultó no ser tan rápida. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.